Muy buenos días, mi nombre es Esteban Antonio López Gutiérrez y el día de hoy haré mi exposición sobre la prueba de hipótesis y correlación con base al caso de estudio del primer corte, el cual se basaba en los terremotos y colapsos de un edificio. Listo, como primer caso utilizaremos una formulación de hipótesis sobre la relación entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio, con los siguientes datos. Los datos de la resistencia del suelo, los cuales son los siguientes, la definición de hipótesis, la cual puede ser hipótesis nula, que es la media resistencia a la comprensión del suelo y es igual a la 12 MPa, ya que mu es igual a mu inicial y la hipótesis alternativa, la cual es la media de la resistencia a la comprensión del suelo, que es diferente a 12 MPa, o sea que es diferente a la mu. Y mu es la media verdadera de la población y mu inicial es la media de referencia de 12 MPa. Una vez teniendo en cuenta los datos que vamos a manejar, vamos a realizar la prueba de hipótesis, la cual está basada en la prueba T, en la cual es un método estadístico utilizado para determinar si la media en conjunto de datos es significativamente diferente de un valor específico o de la media de otro conjunto. Se aplica cuando la distribución de la población es desconocida y el tamaño de la muestra es pequeño, generalmente menor de 30. Para esto utilizaremos el método estadístico T-star, la cual es una media que representará cuántas desviaciones estándar se encuentran a la medida de la muestra con respecto al valor de referencia, la cual se calcula como la siguiente ecuación, donde la media de X es 12 MPa, U inicial, mu inicial es valor de referencia a la media hipotética de 12 MPa, S es la desviación estándar de la muestra y N es el tamaño de la muestra. También utilizaremos el valor P, la cual es la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que el observado bajo la hipótesis nula. Un valor P bajo menor que el nivel de significancia de alfa como 0,05 sugiere que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. La interpretación en esto de nuestro problema es la siguiente. Si el valor de es menor que el de alfa, rechazaremos la hipótesis nula, indicando que no hay suficiente diferencia significativa. En cambio, si hay el valor de P es mayor que el del alfa, no rechazaremos la hipótesis nula, lo que significa que no hay suficiente evidencia para afirmar una diferencia significativa. En este caso, los resultados, después de añadirlos, nos dio que el estadístico nos dio un resultado de 0,993 y el de valor P nos dio un resultado de 0,377, lo cual nos da a entender que no se encontró una relación estadística significativa que indique la resistencia del suelo que se desvíe un valor de referente a 12 MPa. En este contexto nos sugiere que basándonos únicamente en estos datos, la resistencia a la compresión del suelo no nos va a mostrar una variación notable que se pueda asociar al colapso del edificio. Listo. Ahora para hallar una correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático, utilizaremos los datos de cada uno de estos. También utilizaremos los métodos de Pearson, el cual nos sirve para medir la relación lineal entre dos variables cuantitativas y nos ayuda a entender en sí las medidas y los cambios de una variable que se asocian con los cambios de otra. Esto es útil para los estudios para identificar las correlaciones, lo cual es esencial en este campo. Ahora para hallar los datos para completar la fórmula, calcularemos la media de la resistencia del suelo y de la profundidad del nivel freático, catalogadas como X y Y. Después de esto, restaremos la media de cada observación, como se muestra en la imagen, para obtener cada resultado con base a su media. Y después se multiplicará la cruzada de sus desviaciones. Como sabemos, para seguir con la cantidad de desviaciones, tenemos que calcular la cantidad de n, o sea, de cada dato. Para esto sabemos que n es igual a 5 por cada dato de correlación que se está manejando de la resistencia del suelo y de la profundidad a nivel freático, por lo cual se le dará el cálculo de producto de desviaciones con base a su cantidad y las medias de cada uno de estos, para luego así hacer la suma de los productos y la suma de sus cuadrados, tanto como del eje X como del eje Y. Una vez obtenidos los datos, se sustituirán en la fórmula mencionada anteriormente y se realizará la operación para tener el cálculo final del coeficiente de correlación R, el cual nos da el resultado de correlación. Listo. Ahora para hallar el valor de P utilizaremos la siguiente fórmula mostrada en la diapositiva, teniendo en cuenta los siguientes datos, como el coeficiente de correlación calculado y el número de observaciones. Y ahora sustituyendo los valores en T, también tenemos estos resultados y también lo podemos comparar con el resumen estadístico T desarrollado en este código, que también nos da los mismos resultados. Listo, ahora para hallar una fuerza y dirección de la relación mediante el gráfico de dispersión y el coeficiente de correlación, diseñamos este código, el cual contiene los datos de resistencia del suelo y la profundidad de nivel freático, el cual nos hará el gráfico de dispersión. En este gráfico de dispersión que generamos,
observamos una fuente de correlación positiva entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático, con un coeficiente de correlación de 0,91. Esta alta correlación sugiere que a medida que aumenta la resistencia del suelo, también tiende a aumentar la profundidad del nivel freático, indicándonos una relación lineal positiva, que significa que entre ambas variables aplicadas estrechamente y están relacionadas, y que los cambios en una de ellas pueden estar asociados a los cambios en la. Ahora, para hallar una correlación entre la magnitud de los terremotos y el número de las réplicas, también utilizaremos el método de Pearson, con los datos de la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. También calculando las medidas de tanto el X y calculando las desviaciones de para cada valor. Ahora, para tener una clara interpretación del coeficiente de R, tendremos en cuenta lo siguiente. Si R es igual a 1 o mayor, hay una fuerte correlación positiva. En cambio, si R es igual a -1, hay una fuerte correlación negativa. Pero si R es igual a 0, no hay ninguna correlación. Después de esto, sumaremos la suma de los productos que hicimos anteriormente y calcularemos las desviaciones de cada dato respecto a sus medias y sus productos. Una vez calculada la suma de cuadrados de las divisiones, como se muestra en la imagen, se sumarán las cuadrados tanto del eje X como del eje Y. Listo, ya una vez obtenido todos los resultados necesarios, sustituiremos en la fórmula de correlación todos estos datos para tener los siguientes resultados, los cuales se interpretarán de la siguiente manera. El coeficiente de correlación de R, que es igual a 0,706, indica una correlación positiva moderada a fuerte entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. Listo, ahora para hallar el valor de P tendremos en cuenta la siguiente ecuación que se había mencionado anteriormente con los datos ya obtenidos, interpretándolos de la siguiente manera. Con n-2, que es igual a 3 grados de libertad, se consulta una tabla de distribución T de T-student para obtener el valor de P. Un valor de T en estas tablas aproximadamente es 1,73 con 3 grados de libertad, lo que nos sugiere un valor P mayor a 0,05, por lo que la correlación podría no ser estadísticamente significativa. Y para concluir, se determinó que la prueba de correlación realizada mostró que el coeficiente de correlación de Pearson entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas es aproximadamente 0,706, lo que nos indica una correlación positiva moderada a fuerte. Sin embargo, al evaluar la significatividad de este resultado mediante el estadístico T y el valor P, se observó que el valor P es mayor a 0,05, lo que sugiere que esta correlación no es estadísticamente significativa con un nivel de significancia típico del 5%. En conclusión, aunque existe una relación positiva moderada entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas, no hay suficiente evidencia estadística para afirmar que esta correlación es significativa. Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que esta relación observada se deba al azar.